Muchas gracias a todos por estar acá de vuelta. Hoy día tenemos a un analista político de lujo, además abogado, y él es Ángel Delgado. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Eric, por la oportunidad y comentar pues las noticias del ángulo que tú desarrolles en tu prestigioso programa. Lo que pasa es que ese iba a ser un programa de política, luego es una entrevista un poco controversial, por la que además me gustaría disculparme, con Ángela Villón, que a algunas personas le gustó, otras no, luego me quitan el canal, entonces ahora me piden que haga entretenimiento. Así que no sé qué haces tú para subirnos el rating, te quitarás el polvo, harás algo, pero... Bueno, intentaremos. Ese es un programa de entretenimiento informativo, si Correcto. lo quieres llamar así. Bueno, la primera vuelta, ¿cuál es tu percepción de todo esto? Bueno, han pasado dos candidaturas bastante similares. Creo que triunfó un cierto temor en el último tramo hacia la candidatura de la señora Mendoza, y finalmente vamos a tener una segunda vuelta, una definición donde los programas son tan próximos que algunos analistas señalan de que en lugar de competir deberían llegar a un cogobierno, a una propuesta de unidad para evitar la turbulencia. No sé si ese es el mandato de la población, pero creo yo que si así fuera, un poco va a cambiar las reglas de lo que ha venido siendo la coyuntura actual. Le están dejando, creo yo, todo el terreno amplio a Verónica Mendoza y a su grupo para que solita encabece el conjunto de la oposición. Eso es lo que va a pasar si es que en torno a estas candidaturas se da una suerte de agrupamiento, de bloque único, porque la gente va a sentir de que es más de lo mismo, ese sentimiento de que hay demasiada continuidad y poca innovación, creo que se va a reforzar más, y entonces creo que finalmente a la postre la ganadora, paradójicamente, no en las urnas, pero sí en el resultado político ulterior en los próximos años, podría ser el Grupo de Mendoza, que podría beneficiarse justamente de esa distancia que tomaría frente al conjunto del sistema, y entonces aparecer con un liderazgo de un cambio total y radical. Ahora, ¿quién ganó estas elecciones? ¿El poder fáctico? Yo creo que el poder fáctico ha tenido un papel decisivo, inclusive el hecho que impusieran el último tramo el ascenso de Kuczynski, a pesar que los guarismos no le favorecían, viene a demostrar eso. Finalmente es una candidatura que mucha gente decía, después de ya que se conocían los resultados, de que ya podían irse a dormir tranquilo porque cualquiera de los dos candidatos, en el fondo, eran lo mismo. No había ninguna afectación a su futuro, especialmente económico, y de esa manera entonces podían estar tranquilos. Eso es una percepción, por supuesto, que refuerza lo que he dicho yo hace unos instantes, de que podríamos estar ante una segunda vuelta que, contra lo que algunos creen que podría ser bastante controvertida, al revés, podría ser aburrida, tediosa, inclusive con tendencia a que el señor Kuczynski trate de declinar su candidatura. No sé si llegar a una renuncia de la misma, pero sí, digamos, a una posibilidad donde lo fundamental es la coincidencia para poder justamente, según ellos, avanzar en los problemas del país, ¿no? Esa es una posición que creo yo que se está montando, pero tiene como contrapartida las fuerzas opositoras que van a ser las que después van a levantar su voz impugnadora. Ahora, tú has mencionado algo muy interesante, que es el liderazgo que asume Verónica Mendoza antes de las elecciones y después, ¿no? Lo que estamos viendo es que Verónica Mendoza tiene un discurso, digamos, un poco inesperado, ¿no? Ella ha dicho que el pueblo peruano les ha exigido que cumplan un rol de oposición y de fiscalización. Sí. ¿Cómo, digamos, tú interpretas ese discurso? ¿Te parece confrontacional? ¿Te parece que, digamos, porque no ha dado mayores declaraciones, no ha salido a felicitar a sus oponentes, ni nada por el estilo? ¿Cómo interpretas ese discurso? Ella va a buscar la confrontación, es una forma de acumular, de hacer política, y mientras se haga en el parámetro democrático es legítima la confrontación. Ahora, la democracia es confrontación, por cierto, no solamente es acuerdo, es también confrontación. La política en un Estado democrático es muy tensa, muy difícil, pero es el sustituto de la guerra, porque la otra forma de entender la política es como un conflicto ¿Pero te permanente. parece políticamente inteligente hacer eso? Mira, porque pues, también ella tiene un doble discurso. También Frente Amplio ha dicho de que ellos van a hacer una oposición hacia, digamos, lo que es el fujimontesinismo. Pero ¿no? también frente a PPK
y frente a todos los demás. No te olvides que ellos impugnan no solamente un grupo, a unas personas, sino a un modelo, a un sistema que a juicio suyo no ha logrado resolver los problemas de fondo del país y que ha dejado a más de un tercio de la población en una situación de desigualdad e indigencia. Ese es el sector que socialmente ellos buscan representar, y creo que han dado un paso importante en esa representación. Por eso es que ellos no quieren, cuando afirman que el mandato del pueblo de la oposición, no quieren entrar a la lógica de lo que otros podrían pensar. Ahora ellos podrían decir a quienes apoyamos, como sucede en otras democracias, ¿no? La segunda vuelta es una suma, es una agregación de intereses para producir una determinada mayoría. Evidentemente, ella condena al fujimorismo con mucha acritud, pero tampoco dice que va a llegar a un acuerdo, a un concierto con Pedro Pablo Kuczynski, al quien algunos de sus voceros del Frente Amplio lo han catalogado de lobista, lo han catalogado de ser un fujimorismo sin Fujimori, representante de la ultraderecha y de los norteamericanos. En consecuencia, creo yo que esa afirmación es para poder evitar una situación donde ella tenga que apoyar uno a lo otro. Cosa que es difícil, porque en una opción, cuando hay dos alternativas, buscar la tercera resulta casi un contrasentido. Pero ese es un viejo debate que se da en el seno de las izquierdas de hace mucho tiempo, incluso en el plano internacional. Yo quisiera traer a colación brevemente, en Alemania, antes del ascenso del nazismo, el naciente Partido Comunista tenía que decidir entre la derecha y el fascismo en particular, que estaba creciendo, y la socialdemocracia, que cada vez perdía terreno. Lo lógico hubiera sido, en una política más racional, de que los comunistas apoyaran a la socialdemocracia, que era su partido hermano, del cual habían salido, pero prefirieron no hacerlo. El fascismo tenía un doble discurso, claro, también, ¿no? Prefirieron más. O sea, era era el fascismo, pero también se presentaba como un partido socialista, claro, y laborista. Es el nacionalsocialismo, no te olvides. Es que esta derecha es una derecha distinta, ya no es plutocrática, sino tiene un contenido popular. En eso se parece un poco al fujimorismo. El fujimorismo aplicó una política de derecha, pero tuvo hacia la población una política populista y radical. Ahora, Fujimori habla con el pueblo y PPK sigue cometiendo errores. Sí, ¿Tú cómo ves esto? Sí, es clarísimo, hay dos velocidades. Es más, hay un alejamiento de Kuczynski hacia el pueblo, ¿no? Sus últimas declaraciones diciendo de que la gente que ha votado por Verónica son personas resentidas, marginadas. O sea, hay un discurso ahí que... Sí, desde el punto de vista de la tecnología del quehacer político, creo que Fujimori le va llevando ya varias cabezas de distancia a la candidatura de Kuczynski. Y empecemos por la imagen. Los 40 años de ella se está expresando en una actividad febril de mítines, caminatas, bicicleteadas. La vemos mañana, tarde y noche hablando aquí y allá, declarando, buscando a otras fuerzas políticas para buscar acuerdos. Y en cambio, Kuczynski todavía está haciendo una suerte de cura de silencio, de reflexión, y está perdiendo tiempo, y eso la gente lo está percibiendo. ¿Cómo que el señor Kuczynski le dobla pues la edad a la doña Keiko, ¿no? Entonces ahí hay dos formas de hacer política que también van a ser merituadas. Más allá de los contenidos, las formas también son importantes. Y digamos, si es que esta tendencia continúa, vamos a tener a Keiko Fujimori con una mayoría en el Congreso, en un escenario donde no hay, digamos, poderes independientes, todos tienen un mismo lineamiento pseudo-autoritario, no lo pareció a lo que fue el gobierno de Fujimori. Claro. Pero si es que esto no sucede, vamos a tener un escenario en el cual Pedro Pablo Kuczynski va a representar una minoría y una oposición en el Congreso, o en el caso que no pueda, digamos, llegar a ciertos consensos con el fujimorismo, que es un partido que a través de su historia más reciente se ha mantenido como un frente de oposición a diferentes gobiernos. ¿Qué crees que es más saludable para nuestra democracia? Bien interesante. Te quiero responder un poco trayendo a la memoria al poeta griego Homero, de la antigua Grecia, que en la Odisea él hablaba del viaje de Ulises de retorno a Ítaca, su tierra natal, y pasa por un montón de aventuras, ¿no? Una de ellas es pasar con la nave entre dos monstruos, Escila y Caribdis. Justamente lo que tú has descrito son los dos problemas, los dos monstruos
frente a los cuales el panorama nacional puede enfrentarse. La tentación totalitaria que es que el fujimorismo cope todos los poderes del Estado y a partir de ahí invade el Poder Judicial y la Fiscalía y, en fin. ¿Eso crees que es posible? No, ese es un discurso muy alentador. Ese es un discurso que se va a utilizar y los miedos instrumentalizados y amplificados por cierta prensa van a ser un elemento de campaña. Pero otro miedo es el miedo de la turbulencia, es el miedo de la desestabilización que se produciría en un escenario donde justamente Kuczynski, con apenas 20 parlamentarios, tiene que lidiar con un Congreso también opositor. Y traen a colación lo que aquí pasó ya en el Perú hace algún tiempo, en los años 60, con ese famoso conflicto de la coalición A para Uno que dominaba el Congreso y Belaúnde, y que acabó con el golpe de Estado a propósito de la página 11 y el escándalo de la Brea y Pariñas. También como antecedente de conflictos entre el Parlamento y el Ejecutivo estaría pues el golpe de Humala del 5 de abril del año 92, donde el no tener mayoría precipita a Humala un golpe para tener justamente una correlación que le permita después cerrar el Estado. Entonces, son dos miedos que van a jugar. ¿Cuál pesará más? ¿El miedo totalitario de que van a copar el poder o el miedo de que el Perú es una balsa en medio de una tempestad donde los poderes conflictúan y finalmente puede quebrarse la democracia? Tenemos para los dos gustos, tenemos para Ángel, todo el público. Quiero hacer una última pregunta. Sí. Vamos a tratar de no expandirnos mucho, No, porque correcto. la pregunta es un poco expansiva de por sí. Ahora, hemos visto un escenario interesante en el cual tenemos Lima, ¿no? Lima, vemos que los distritos centrales, donde sí ha habido siempre una gestión municipal, un ordenamiento de planificación urbana, ¿no? y el Estado ha llegado a estos distritos. Te hablo de los distritos, digamos... mesocráticos. Claro, te hablo de Miraflores, Jesús María, San Isidro, ¿no? Los distritos que conformaban la Lima republicana. Correcto. En esos distritos específicamente ha ganado PPK, ha ganado Pedro Pablo Kuczynski. Sí, sin duda. Sin embargo, en los distritos que han tenido una transformación histórica completamente distinta, ¿no? Que han sido los distritos de la periferia de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, que digamos no han seguido el mismo lineamiento urbánico y digamos de gestión política en el cual primero construyen las pistas y las veredas, luego ponen los servicios públicos, Claro. luego ponen el agua y el desagüe, luego la electricidad, luego las casas y luego entran las personas, ¿no? Estos han tenido una transformación completamente diferente, ¿no? Estos son distritos como Ancón, como Caraballo, como San Juan del Lurigancho, donde el proceso que han tenido demográfico ha sido completamente opuesto, ¿no? Han llegado las personas que ni siquiera son una misma cultura, ¿no? Sino son personas que vienen de todas migrantes de todas partes, sobre todo de la sierra, pero también de diferentes partes del Perú. Primero llegan las personas, luego se pone la casa, Correcto. luego se pone la electricidad, agua y desagüe, servicios públicos, pistas, etcétera. Y son personas que muchas veces no tienen ningún acercamiento al Estado, ¿no? Son personas que, digamos, sí tienen razones por las cuales no confiar en un sistema electoral, no confiar en un candidato político que represente el continuismo. ¿Por qué justamente ahí ha ganado Keiko Fujimori? ¿Por el discurso populista? Sí, pues, o sea, no olvidemos que la naturaleza del fujimorismo, siendo implementador del plan neoliberal de desmantelar el Estado, que están beneficiados. tiene en simultáneo una política popular efectiva de captación, de dádivas, de articulación con la población. Justamente en eso se parece, sin serlo, a los fascismos europeos. Son esos movimientos que son una mixtura y salen del modelo ideal y por eso que tienen eficacia, porque por un lado sirven a las clases dominantes, a los poderes fácticos en la medida que desarrollan su programa, pero por otro lado tienen la capacidad de contener a la población y evitar que se produzcan tensiones que hagan poner el sistema, cosa que la derecha tradicional más clásica, justamente por su desarraigo de la población, peca por ahí y ahí tiene una enorme falencia. Además también son justamente muchas de estas personas que han migrado en la época de Fujimori, ¿no? No, pero además es gente que está acostumbrada a fajarse, es gente que tiene un espíritu combativo, es gente que ha entendido que tiene que tomar la tierra, tiene que enfrentarse a la policía para conseguir los servicios y demás, y los títulos de propiedad. Esa tradición
los lleva pues a desconfiar, y el discurso sofisticado de cierta contufo oligárquico que tienen algunos sectores evidentemente no pega, y ahí eso está más concentrado en PPK que en Keiko, por cierto. Keiko ha hecho un enorme esfuerzo para liberarse de ello, y creo que la muestra última ha sido la decisión que sorprende a algunos de que aseguró de que su bancada iba a votar disciplinadamente por la ley de devolución de los aportes de la AFP a sus titulares, cosa que en días anteriores, ¿no?, el fujimorismo se había puesto de costado, ha dicho que no. Inclusive el vicepresidente Klimper, más conservador, más empresario en esto, había dicho que había que revisar, pero Keiko hasta salió esa misma tarde al frente y dijo: la bancada nuestra va a votar así, y se acabó el problema. Con lo cual el compromiso populista es más claro, y ahí yo creo que le tiene una ventaja frente a la estructura más pesada, más oligárquica, menos arraigada en lo popular del señor Kuczynski. Bueno, Ángel, lamentablemente tenemos que ir a cortes. Muchas gracias por venir. En un momento regresamos con Renzo Ibáñez, que es vocero del partido aprista, que prefiere identificarse como aprista que como vocero de la Alianza Popular, y también con Luis Alfonso Morey, que es uno de los gerentes de este canal y con el que vamos a hablar de algunas cosas divertidas que nos han pasado los últimos días, y también vamos a tocar este hecho que nos ha ocurrido con respecto al canal y la toma del canal, que ha sido quizás lo más, digamos, el evento, digamos, más importante que nos ha sucedido en las últimas semanas. En un momento regresamos. Gracias.